Que tú tienes que entender en esta tarde, que lo primero que el Señor Jesús hace cuando se le presenta, bueno, le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, le está diciendo, ¿me estás persiguiendo a mí? Tú estás persiguiendo a la iglesia, pero realmente me estás persiguiendo a mí. Entonces, algo que yo he entendido, amado, que cuando tú eres perseguido, persiguen al Señor Jesús. Cuando tú eres atacado, están atacando al Señor Jesús. Cuando tú eres criticado, no te critican a ti, están criticando a Dios. Están criticando en quien tú has creído. Entonces nosotros podemos ver la importancia de la gloria de su nombre, porque en su nombre hay poder. Amén. Y luego mediante Ananías le entrega su llamado para predicar el Evangelio con la conciencia de que eso le significará muchos sufrimientos por su nombre. Vamos a Hechos 9, Hechos capítulo 9, verso 10, ahí adelantito, ahí donde estamos, adelantito, Hechos capítulo 9, verso 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos el poder de Dios, vemos la gloria de su nombre, porque Saulo, siendo un hombre perseguidor de la iglesia, siendo un hombre que inclusive consintió la muerte de Esteban, cuando Esteban estaba siendo apedreado, Saulo estuvo ahí y él consintió la muerte. Pero fíjate lo que dice Dios, instrumento me es este. O sea, Dios estaba llamando a Saulo de Tarso. Dios lo estaba llamando porque él era un instrumento para Dios. Dios lo iba a procesar. O sea, aquí es donde hay veces la gente se confunde y las personas llegan a pensar que estar en un púlpito es tener una vida de color de rosa, es caminar en burbujas y en bombones, pero no, porque Dios estaba llamando a Saulo de Tarso para procesarlo, para procesar su vida. Y una de las cosas que trae el llamado es que dile al que está contigo, Dios te va a quebrar. Dios te va a quebrar. O sea, es una de las cosas que el llamado de Dios trae. O sea, si Dios te llamó, es porque Dios te va a procesar y te va a poner por un lugar donde tu ego va a morir, donde tu egoísmo va a morir, donde muchas cosas de tu alma y de tu carne van a morir. Entonces, fíjate lo que dice en el verso 11, ahí donde estamos. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque él, he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo de Tarso? Dice que estaba orando. Después de que el Señor Jesús se le presenta en aquella visión, dice que quedó ciego. Dice la palabra de Dios que quedó ciego por 3 días. ¿Y qué pasa, amado? Cuando alguien no está dentro de la presencia de Dios, no puede ver el reino de Dios.
no puede ver el reino de Dios con claridad. Y este es el problema de muchos cristianos, que creen en Dios, que dicen, Dios, úsame a mí, pero cuando Dios los llama o cuando Dios los quiere usar, le ponen trabas al Señor. No puedo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, nomás yo. Y cuando nosotros vemos en la gloria de su nombre que cuando Dios te llama, te va a usar. Cuando Dios llama a tu vida es porque te va a usar. Con lo que le importe a una visión espiritual y le muestra cómo ministra el reposo de Dios, que es espiritual sobre las cosas materiales y circunstancias para muchos otros, entren en su reposo. El plan de Dios para todo aquel que llama es meterlo a su reposo. Primero Dios va a procesar la vida del creyente, va a procesar tu vida. Yo te pregunto, ¿ha sido fácil tu caminar en Cristo? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque hay una lucha que tú todos los días tienes que enfrentar. Tú te tienes que enfrentar a tu trabajo, tú te tienes que enfrentar a un patrón, tú te tienes que enfrentar a situaciones económicas, te tienes que enfrentar quizás a una enfermedad y no has probado la gloria de su nombre, porque en el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Entonces cuando nosotros confiamos en esta gloria, que es la gloria de su nombre, entonces dice la palabra que Él nos va a introducir a su paz, a su reposo. Por eso dice, clámame y yo te responderé. Cuando Dios te responde es porque te está introduciendo a la gloria de su nombre. Aleluya. Vamos a ver ahí Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, verso 13. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amado, si tú ya conoces al Señor y si tú ya tienes una relación con el Señor, ¿qué estás esperando? O sea, Dios quiere usarte y Dios quiere usar tu vida para testimonios de muchas personas y Dios quiere usar la vida de tu familia para testimonio. Entonces, en la gloria de su nombre, nosotros podemos caminar confiados de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Camina confiado en lo que Dios está haciendo. Aleluya. Entonces, yo quisiera que entendiéramos un poquito más esto y te des cuenta del plan que Dios tiene para ti. Porque así como Dios procesó a Saulo de Tarso y lo llevó por un camino, todo al que llama es procesado. Todo el que Dios llama lo procesa, lo va enderezando, le va quitando las cosas que a Dios no le agradan. Y esto también lo podemos ver, hay un tema que me gusta mucho que se llama la predestinación, que de hecho sentí también compartirlo, pero hoy te digo que es importante que entendamos las 4 glorias de Dios. Aleluya. Entonces, hasta ahí voy a dejar y vamos a avanzar en la siguiente gloria,
que es la gloria de su vida. Amén. Y me gustaría que me acompañaras al libro de Colosenses. Esta fue la gloria de su vida. Sí. Y tal vez no alcancemos a terminar la gloria de su vida, pero sí vamos a alcanzar a ver algunos puntos. Y me gustaría que me acompañaras a Colosenses capítulo 2, verso 13. Cuando lo tengas me dices amén. Sí. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos solo algunos pecados. ¿Sí dice así? Dice, perdonándonos todos los pecados. O sea que no dice solamente algunos pecados. ¿Qué quiere decir esto? En relación a la gloria de su vida, al ser perdonados y recibir la salvación, pasamos de muerte a vida. Porque antes de que tú vinieras a los pies de Cristo, tú estabas muerto espiritualmente. Y entonces el siguiente punto que vamos a ver, que es en relación a la gloria de su vida, nos habla de la resurrección, de que hemos resucitado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos solo algunos pecados. No, ¿verdad? No. Dice, perdonándonos todos los pecados. O sea, y no solamente eso, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era el acta de los decretos? Bueno, era toda la condenación que el ser humano pudiera tener. Era una carta y estaban todos los pecados de alguna persona, todos los pecados de Roberto, todos los pecados de César, todos los pecados de Lupita. Ahí estaba esa acta de decreto que te llevaban a la condenación. Esos pecados te llevaban a la muerte y el destino era el infierno. ¿El destino era qué? El infierno. El infierno. Pero pasamos, dice la Biblia, que pasamos de muerte a vida. Entonces esto quiere decir que hubo una resurrección en nosotros. Resucitamos de estar en una condición de muerte espiritual a pasar a la gloria de la vida de Cristo, que es la gloria de su vida. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu fue regenerado al unirse al espíritu de Cristo. O sea, ¿cómo? O sea, nuestro espíritu, acuérdate que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Bueno, y dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que no teníamos la capacidad de saber que estábamos muertos. ¿Cómo le dices a un muerto que está muerto? O sea, ¿cómo le dices estás muerto? Porque no lo va a entender. Hasta que viene el Espíritu de Dios a nosotros, dice que nos da vida juntamente con Él. Y ahora sí, el ser humano tiene la capacidad de comprender que antes, en su vida pasada, había una muerte espiritual. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, nuestro espíritu fue regenerado al unirse al Espíritu de Cristo, que lo impartió, que nos impartió la nueva naturaleza o su naturaleza divina. O sea, ¿sí estamos entendiendo? ¿Sí, Ale? Sí. Que vamos a hacer examen. Entonces, estábamos muertos, amado.
Y cuando tú recibes, te lo voy a poner más fácil, cuando tú le aceptaste al Señor en tu vida, volviste a nacer, volviste a la vida. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? Si yo no estaba muerto físicamente. Pero recuerdas cuando Nicodemo le pregunta a Jesús cómo le podía hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, pensando que tenía que nacer de nuevamente, meterse al vientre de su mamá. Pero Jesús le dice, es necesario nacer del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; lo que es nacido de la carne, carne es. Y bueno, y también ahí entra la parte donde Pablo dice que para el carnal todas las cosas le parecen locura, pero para el que es espiritual discierne las cosas espirituales. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Volvimos a la vida. ¿Y esto por qué? Gracias a que Jesús pagó el precio por nosotros. Él fue a la cruz por ti y por mí. Ahora tú tienes vida y tienes la naturaleza divina que proviene de Cristo. En el despertar de un sueño espiritual, es un riesgo que un creyente decaiga en su vida espiritual. O sea, ¿por qué tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual y no decaer? Porque corres el riesgo de llegar a una condición de la que Dios ya te sacó y caer otra vez en una muerte espiritual. Hay cristianos apáticos que dicen, es que yo ya no siento a Dios, es que yo ya no siento su presencia. Y no es la culpa de Dios, es la culpa de que dejaste de buscar su presencia, es la culpa que dejaste de orar, de ayunar, de buscar a Dios. Entonces, fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate. Yo creo que el Señor sabía que el día de hoy iba a venir Roberto y le iba a hablar al Señor por una palabra profética bien segura, y le iba a decir, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nomás era despiértate. No digo que estés muerto, pero despiértate. Porque es importante cuidar nuestra vida espiritual. Es un riesgo que el creyente decaiga en su vida espiritual. Es un riesgo que tú dejes de buscar a Dios. El diablo tiene sus maquinaciones. Sí, es un riesgo. Porque en el primer momento que tú dejas de buscar a Dios, dice la palabra que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en el primer momento que tú decaes en tu vida espiritual, el enemigo es muy sutil y dice que la serpiente es astuta. Entonces, el enemigo está viendo si tú tienes realmente una vida espiritual, si realmente buscas de Dios, si realmente te estás consagrando, y él está viendo. Entonces, es importante que cuides tu vida espiritual, porque en el día que no oras, no sé tú, amado, pero yo, si hay un día que no hablo con Dios, me siento intranquilo. Yo salgo de la casa y le digo, Dios, Señor, guía mis pasos, ayúdame, guárdame, líbrame de todo mal, y voy hablando con Él en el camino, y me siento a gusto, me siento en paz, y sé que todo va a estar bien. Pero ha habido momentos en los que por andar a las carreras sales, ¡pum!, y no te acuerdas de orar. Y ese día te sientes intranquilo, te sientes tentado, te sientes desanimado, te sientes sin ganas de seguir adelante, pero es porque estás descuidando tu vida espiritual.
Amén. Así es. Entonces, todo aquel que descuida su vida espiritual, o si hay alguien que ya descuidó su vida espiritual, se requiere ser despertado nuevamente. ¿Y qué es esto de ser despertado? Que vuelvas a tu primer amor. Juan en el libro de Apocalipsis nos habla del primer amor. Juan habla de ese primer amorío que tú tienes cuando vienes a los pies de Cristo y le habla a la iglesia y le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, le da toda una descripción de la iglesia, pero dice: pero tengo algo contra ti. Dice, yo sé quién eres, sé cómo son tus obras, sé que no soportas las obras de los nicolaitas, ni a esa mujer que se dice ser profeta, pero dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado. Le dice que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando alguien ha descuidado su vida espiritual, entonces esto nos habla de que ese primer amor ya se apagó. Ese amor con el que tú buscabas a Dios, esa pasión con la que tú te entregabas al Señor, ya no está. Y ahora las cosas de Dios, las cosas de la iglesia se vuelven una carga, se vuelve algo pesado. No está apagado, o así se pone. Como que se la apagó la cámara. Se vuelve pesado. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir que alguien está en el fuego de Dios y alguien ya se está muriendo? El que se está muriendo espiritualmente ya no le interesa venir a la reunión, ya no le interesa escuchar la palabra, ya no le interesa juntarse a orar, juntarse a buscar de Dios, ya no le interesa. Pero el que está encendido va a encender a los demás. Pon un carbón pon un carbón encendido con unos cuantos que están apagados, los va a encender. Los va a encender. Entonces, si tú estás apagado el día de hoy, hoy Dios te llama a que te enciendas. Hoy Dios te llama a que te prendas en el fuego del Señor. Amén. O sea, que no veas las cosas de Dios como una carga, como es que es mi responsabilidad y se me volvió carga. No, porque al menos tú no eres una carga para Dios. Tú eres un plan de Dios. Y fíjate, Romanos nos habla un poquito, dice en Romanos capítulo 13, 11. ¿Alguien que lo quiera leer? Del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Y andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Amén. Fíjate lo interesante de que el apóstol habla y dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. O sea, ya es hora, dice, de levantarnos del sueño, pero no habla de algo físico, no habla de que te duermas, sino que le está hablando a la iglesia, que la iglesia se tiene que despertar, la iglesia se tiene que encender en lo espiritual. Y una de las maneras que nosotros podemos estar encendidos todo el tiempo es no apartarnos de su palabra y constantemente tener comunión con la palabra de Dios. Esto nos mantendrá en la gloria de su vida. Esto nos mantendrá en el fuego de Dios. Amén. Amén. Entonces, mediante el ciclo de su muerte y sepultura y resurrección,
Como vimos en los propósitos de la resurrección, en especial en el de la revelación, este es el ciclo que es necesario para que el creyente experimente una mayor autoridad en la gloria de su vida. Cuando el creyente está experimentando este proceso, es el proceso para que tú te llenes de una mayor autoridad espiritual. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 2, verso 19, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es ahí en Mateo capítulo 2, verso 19. ¿Alguien que quiera leer el verso 21? Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Amén. Bueno, nosotros aquí vemos la persecución de Jesús, cuando Jesús fue perseguido aún siendo niño. Y nosotros vemos que aún siendo niño, él recibió amenazas de muerte. Vemos que desde muy pequeño, el diablo quiso acabar con su vida, porque Satanás sabía quién era ese niño, y sin embargo él quiso matar a Jesús desde muy pequeño, pero es ahí donde triunfa la gloria de su vida, porque su vida prevaleció y él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. O sea, Jesucristo entregó su vida, nadie se la quitó, nadie lo mató. O sea, ni los romanos lo mataron. Jesucristo entregó su vida, dice: yo mismo la doy. ¿Por qué la dio? La dio por rescate de la tuya, de la tuya y de la mía. Amén. Amén. El Salmo 43:5, fíjate lo que dice. Si alguien lo puede leer, Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? Yo no sé si tú en esta noche te sientas angustiado, pero nosotros vemos en la gloria de su vida, nosotros vemos que hubo un momento en el que el Señor se sintió angustiado. Y ese momento fue en el huerto del Getsemaní, cuando estaba a punto de ser crucificado. Dice que él empezó a sudar gotas como de sangre. Y este salmo está en relación, porque dice: ¿por qué te abates, alma mía? O sea, cuando mediante el avivamiento, cuando se siente cansancio por lo duro de la batalla, Dios tiene tiempos de frescura espiritual que nos renuevan. Yo no sé si tú te sientas cansado. Hay gente que quizás dice: ya no me quiero buscar de Dios, ya no quiero congregarme, y están cansados espiritualmente. ¿Por qué? Porque vienen de fracaso en fracaso, y llega un momento que se han cansado. Pero Dios te llama a experimentar una mayor autoridad espiritual. O sea, Dios te llama a que tú puedas experimentar y seas renovado, que tus fuerzas sean renovadas. Si tú eres uno de aquellos que dice: me cuesta trabajo buscar de Dios, me cuesta trabajo leer la Biblia, me cuesta trabajo buscar su presencia, entonces esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti, porque Dios está hablando. Y necesita la iglesia despertar. La iglesia necesita despertar. Dios tiene el control. Y fíjate, Salmo 68:9.
si lo pueden leer también. Salmo 68, capítulo 68, verso 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Amén. Otra vez si lo puedes leer un poquito más fuerte para que todos lo escuchen. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. O sea, Dios, a través de la gloria de su vida, Él te va a reanimar. Constantemente hay gente que se está enfrentando a una batalla. Entonces, cuando te sientes cansado por lo duro de la batalla que estás enfrentando, dale la gloria a Dios, porque ese era el plan de Dios. Nadie dijo que venir a Cristo iba a ser fácil. Nadie dijo que venir al camino de Dios iba a ser fácil para ti. Pero si estás atravesando batalla y hay momentos en los que te sientes cansado, levanta tus manos a Dios y dile: gracias, Dios, por la batalla en la que estoy. Al menos todos los cristianos de la Biblia, amado, se enfrentaron a batallas. Tú vemos a cada uno de los apóstoles. Si tú analizaras y estudiaras la muerte de cada uno, no fue agradable. No fue agradable, porque la mayoría murieron siendo decapitados, siendo heridos. Y hay veces la iglesia no aprecia la gloria de su vida. No aprecia lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Se pisotea el nombre de Cristo. Se pisotea su nombre. Entonces, si te sientes cansado, amado, renueva tus fuerzas en el Señor. Si sientes que ya tu tiempo está terminando, renueva tus fuerzas y te alumbrará Cristo y te pondrá y dice que tomará de lo de Él y te lo hará saber. O sea, pero ¿qué necesitamos? Que despiertes. Despierta. Mediante la restauración. ¿Qué más viene? Bueno, después de que alguien es despertado de ese sueño que nos habla la Biblia, dice que viene un tiempo de restauración cuando se vive en el esfuerzo propio de la vida natural, tratando de agradar a Dios mediante nuestra capacidad, se falla y se frustra el plan de Dios. Restauración es la manera de Dios de llevarnos a más sobre nuestras deficiencias y limitaciones para llevarnos al modelo perfecto de Cristo en todos los aspectos. O sea, el plan de Dios es llevarte al modelo divino, al modelo que es el de Dios. Y por eso muchas veces el enemigo te va a tratar de desenfocar y te va a querer sacar. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra sacarte del propósito que Dios tiene para ti, entonces te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó un momento que creyeron que eran ellos, pero sin embargo era la gloria de Dios los que los cubría. Y pudiendo durar su desierto 3 días, se volvieron 40 años de desierto. Entonces, si tú te despiertas, te alumbrará Cristo. Amén, aleluya. Entonces, la iglesia, lo vuelvo a decir, necesita encenderse y necesita avivarse en lo espiritual. Algo que tenemos, la iglesia Casa de Dios, es que si tú te fijas, todas las predicaciones siempre están basadas en la palabra de Dios. Amén. O sea, todas las predicaciones están basadas en la palabra de Dios. O sea, y no son razones sueltas o ideas sueltas, sino que es estudio, es doctrina, en lo cual toda la doctrina va a encajar y no se va a contradecir. Porque la palabra de Dios no se contradice. Amén.
Amén. Entonces, cuando alguien vive en esfuerzo propio, en el esfuerzo propio de su vida, se va a cansar, se va a frustrar y se le van a ir las ganas de servir a Dios. Es porque lo estás haciendo en tu esfuerzo propio. Gálatas 6:1, fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, esto nos habla de lo espiritual. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido, si alguna falta, vosotros, dice, vosotros que sois espirituales, o sea, le habla a los que son espirituales, a los que realmente viven en la gloria de Dios, que realmente buscan agradar a Dios. A esos le está hablando. Porque si tú no tienes una vida espiritual, ¿cómo vas a poder corregir al que no ora, al que no ayuna, al que no está en santidad? Que va a decir: bueno, pues tú me quieres corregir, pero tú estás igual. Entonces necesitamos que la iglesia sea despertada. Amén. Entonces necesitamos impartiendo una vida resucitada a todo ser, a todo ser. Al responder al llamado de Dios personal, Dios tendrá y tiene siempre planes para ti, propósito para ti, pero es si tú respondes a lo que Dios quiere hacer. O sea, y de esta manera Dios va a usar, en las maneras de Dios, Dios va a usar la gente que está contigo, las personas que Dios puso a trabajar contigo, el equipo que Dios puso a trabajar contigo, y van a caminar juntos para que la gloria de su vida se haga manifiesta en ti. O sea, porque no trabajamos solos, solamente el diablo trabaja solo, no somos llaneros solitarios, necesitamos de Dios y necesitamos al cuerpo de Cristo. O sea, yo siempre he dicho, necesitamos a las ovejas, necesitamos a la gente para que la obra de Dios siga avanzando, siga avanzando. O sea, nadie es indispensable, todos son útiles en el reino de Dios. O sea, que dice que la cabeza no le puede decir a la mano, mano no te necesito, o al pie, pie no te necesito. Todos somos el cuerpo de Cristo y todos necesitamos entrar a la gloria de su vida. Entrando a la gloria de su vida, vas a experimentar la vida resucitada de Cristo, porque dice, el que está con Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir esto en español para que me entiendas? Que tu vida ya no es la misma, que tienes el Espíritu de Cristo, que tienes el ADN de Cristo y que ahora eres una nueva criatura. O sea que dile al que está a tu lado, ya no eres corriente, ahora eres fino, eres de la alta. ¿Por qué? Somos de la alta porque nuestra ciudadanía dice que está en los cielos. Entonces, a diferencia, amado, de aquella persona que aún sigue muerta espiritualmente, pues no tiene la vida resucitada de Cristo, ni tiene a Cristo. Entonces, Él nos da vida juntamente con Él, y dice también la palabra que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. O sea, y esto de la gloria de su vida nos da acceso a estar en la presencia de Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, pues no sería posible, pero como Cristo resucitó y Él vive y se sentó a la diestra del Padre, ahora tú puedes estar sentado en lugares celestiales. Y esto solamente es a través de la oración. Esto solamente es a través de tu búsqueda
con Dios, pastor, pero ¿por qué a unos los usa más el Señor que a otros? Porque acuérdate que cada uno busca al Señor de diferentes maneras. Y si tú buscas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, el Señor te va a usar. O sea, el Señor te va a usar. Donde Dios te puso, donde Dios te plantó, ahí el Señor va a usar tu vida. O sea, así va a ser, amado. Entonces, estamos viendo la gloria de su vida. Y la gloria de su vida tiene que ver que Cristo aún vive. Aleluya. Aún vive, amado. Entonces, responder al llamado para levantarte. Necesitas levantarte y mirar cuando tu alma se siente abatida. Cuando tu alma se siente abatida, pues es el momento que muchas veces el enemigo va a usar para poner tropiezo, para que te desanimes, inclusive para que pienses el ya no congregarte, el ya no buscar de Dios, porque tu alma se siente abatida. O sea, Jesús sintió que su alma se abatía hasta la muerte. Y lo vuelvo a repetir, en el huerto de Getsemaní dice que su sudor era como gotas de sangre. O sea, el dolor más grande del Señor Jesús no fue el vitupero del cuerpo. O sea, el dolor más grande fue en su alma, porque todos los que estaban con él lo habían dejado, porque él sabía que iba a acontecer, él sabía que iba a ser traicionado. O sea, uno de los dolores más fuertes fue en el alma, fue en su alma. Y muchas veces la iglesia no ha valorado este momento que Jesús hizo por nosotros. Así que no vituperes el nombre de Cristo, no vituperes la gloria de su vida. Hay mucho camino que nos espera delante del Señor. Hay mucho camino. Mientras seguimos viviendo en este tiempo, esperando la manifestación de su vida y el rapto de los vencedores, debemos brillar con el poder de la resurrección. O sea, mientras la iglesia espera la venida de Cristo, el rapto de los vencedores, debemos de cada día brillar para que cuando Cristo venga nos halle haciendo el bien y podamos partir con el Señor, podamos irnos todos juntos. Amén. ¿Hay una duda hasta aquí? Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra que el día de hoy compartimos. El plan que Dios tiene es que la iglesia se despierte. Tú que estás escuchando, Dios quiere avivarte, Dios quiere despertarte y que vengan tiempos mejores. Amén. Ahí donde estás, hay momentos cruciales de algunas personas y ha habido momentos en los que has sentido dejarlo todo. Hay momentos en los que han venido muchas preguntas a tu mente y hay momentos en los que has sentido la necesidad de llorar, pero yo recibo que hay gente que a veces no ha podido hacerlo. Pero hoy Dios tiene el plan de levantarte. Hoy Dios tiene el plan de poder resucitar esos anhelos, de poder resucitar al que está en una muerte espiritual y llevarlo a la gloria de su vida y ser participante de los beneficios que están dentro de la gloria de su vida. Gracias, amado Padre, porque tú nos has dado vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, porque nos esperaba la condenación eterna, nos esperaba el juicio, nos esperaban, Señor, una condenación separados de ti, pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros
y Él dio su vida por mí y por cada uno, Señor, de los que estamos aquí, cada uno de los que escuchan, Señor. Te damos gracias, gracias por la vida, Señor, del que acude al llamado, del que es diligente, Señor, del que deja que tu espíritu lo renueve, lo cambie. Gracias te damos, porque ahora entendemos que tu palabra no es gravosa, sino que tu palabra es como esa espada que corta derecha, adelante, atrás, Padre, arriba, abajo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Aviva el fuego, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Dile conmigo al Señor, dile, Padre, Padre, esta noche te pido que me enciendas. pido que me enciendas, Enciéndeme en tu poder. enciéndeme en tu poder, Enciéndeme en tu gloria. enciéndeme en tu gloria. No quiero estar luchando No quiero estar luchando en mi carne, en mi carne, en mi alma. en mi alma. Ayúdame Ayúdame a vencer a vencer los pecados ocultos, a vencer la tentación. Ayúdame a ser victorioso. Ayúdame a crecer en una vida espiritual resucitada. En el nombre de Jesús, manda tu fuego sobre mí sobre mí ahora ahora, y que tú recibas ahora. que yo reciba ahora, En el nombre de Jesús, desde tu cabeza hasta tus pies, recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios, recibe esa impartición de parte de Dios. Recibe, enciéndete ahora en el fuego de Dios. Que se encienda ese primer amor en ti, aquello que se había apagado, aquello que estaba muriendo dentro de ti, que se vuelva a encender como el primer día que tú conociste del Señor y te aferraste a Él, a sus promesas, a su llamado. Ahora enciéndete en el nombre de Jesús. Comienza a hablar con el Señor, comienza a hablar con tu Espíritu Santo y dile que te encienda, que te avive. En el nombre de Jesús, toca, Padre, cada vida. Toca, Señor, sus vidas. Toca sus vidas. Padre, todo aquel que está caído, levántalo esta tarde, esta noche, Dios. Levántalo, Dios. Al que está desanimado, al que está, Señor, recibiendo situaciones en su vida, desacuerdos, el desánimo. Tú te lo llevas en el nombre de Jesús y tú les muestras el propósito por el cual tú los vas a encender esta noche, Dios, en el nombre de Jesús, y que podamos entrar al ayuno en poder, que podamos entrar llenos de tu presencia, que podamos entrar llenos de tu palabra, que no entremos renegando, que no entremos, Señor, poniéndote excusas, poniéndote trabas, Señor, poniéndonos delante de nosotros mismos, sino que podamos, Señor, atender al llamado y ser diligentes y poder entrar ese ayuno de 21 días, Padre, y poder entrar en el poder de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Aviva, Señor. Envía sueños. Hablamos sanidad a tu iglesia. Avívalos. Padre, que se encienda el fuego en ellos. Padre, que cada instrumento que se toque en la iglesia, Señor, sea un instrumento, Señor, que aquel que lo está tocando esté lleno de tu palabra, esté lleno de tu presencia. Padre, no queremos escuchar a nadie que esté lleno de la carne. Queremos sentir de tu presencia, de tu Espíritu, Dios. Por eso te pedimos que tú nos llenes, nos avives con tu palabra, nos avives con tu Espíritu Santo y podamos estar contigo, Señor, juntamente, Padre, porque tú nos estarás sorprendiendo en este tiempo que la iglesia va a entrar a un kairos, que la iglesia va a entrar
al Cronos. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Pues gloria al Señor. Yo recibía que viene un tiempo de Dios muy fuerte para la iglesia, y yo empecé a ver varios carbones que se encendían muy fuerte. Empecé a ver gente que se encendía de la iglesia, pero muy fuerte, y no iban a hacer carga, iban a hacer ayuda en la iglesia. O sea, fue lo que yo recibí, que hay gente que se va a comenzar a levantar, pero muy poderosamente. Es lo que yo empecé a recibir. O sea, vi como 4 carbones encendidos mientras oraba, que se levantaban, pero ardiendo, fuerte, fuerte. O sea, como que su llama estaba medio encendida, pero yo empecé a ver que esa llama se comenzaba a encender muy fuerte. De hecho, mientras estaba orando, yo sentía mucho calor en mis manos, en mi cuerpo. Sentía como que hasta me apachurraba su presencia. Yo sentía, y empecé a ver eso, les comparto, empecé a ver como esos carbones que se encienden. Y recibía, ¿verdad?, que el tiempo de ayuno vamos a entrar al tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo de Dios. O sea que este ayuno es de parte de Dios. O sea, no es porque se le ocurrió al pastor, sino que está en el plan de Dios, porque Dios en este tiempo de ayuno vamos a ver su poder y su gloria. Es lo que yo recibí ahorita. Gloria a Dios.